Este, Bienvenidos a otro culto más. Antes de comenzar, vamos a mandar saludos a Flor y Maribel Sermestilla, que nos está viendo, a Araceli Ortega, que ha visto algunas predicaciones y ha dado su like, a Irde García, a Iris, que le dio like, a Irán Antonio, que nos están siguiendo, a Orlando Fuentes, que nos ven cada día, cada video que subimos. Gracias por estar viendo las predicaciones y que sea de bendición para su vida. A Ogni Campos por estar contactándonos cada día. A Dulce Jaday Leore, a Yerina Ale, a Normalicia Jesús Solán, a Yoli Campos, a Marcos Sosa y a Mari García por estar ahí pendiente en cada prédica. Y pues vamos a orar antes de comenzar. Ponga en su disposición en su casa y que sirva como altar familiar estas alabanzas, esta adoración. Lo hacemos de corazón, somos servidores de Cristo, no pedimos dinero, no pedimos nada, solamente que sea salvo tu alma y se encuentre con el Espíritu Santo, un contacto con Dios solamente. Así que empecemos a orar ahí en tu hogar, en donde estés. Cierra tus ojos. Padre, gracias Señor, porque tú estás pendiente de nosotros y que tú no nos abandonas. Gracias por darme la fuerza de otro día más. Y bendigo, Señor, a cada hermano, a cada familia que esté a mi alrededor y que sea bendición para ellos, Señor. Que el evangelio sea compartido a toda criatura y, Señor, tú usa a los niños, Señor, como instrumento. Ayúdanos, Señor, a llegar a tu santuario y escribe en el libro nuestro nombre, Señor, de la vida, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si tú hiciste esta oración, damos inicio a este culto más. Que la gloria se la lleve Dios. Estoy grabando. Vamos a cantar esta alabanza, hermano, que se titula Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, inúndame, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Así, hermano, vamos a entrar al momento de las alabanzas de gozo. Así vamos a empezar con esta alabanza que se titula Yo tengo un amigo que me ama. ¿Cuántos los creen, hermanos? Yo tengo un amigo que me ama, me ama.
tú tienes un amigo que te ama, que te ama, que te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor, que te ama, que te ama. Su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Así dejo al hermano Ismael, que él trae la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué gozo es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a leer hoy la prédica de Hechos 7, versículo 4, hasta lo último, hasta el 25. Vamos a leer. Va a ser breve la palabra de Dios. Yo sé que todo tiene su tiempo, y pues el Señor me reveló que leyera esta breve prédica y comencemos. Se llama Saulo persigue a la iglesia. No, ese es el 8. El 8 así empieza: Saulo persigue a la iglesia, pero vamos a leer a partir del 4, que es predicación del evangelio en Samaria, del 4 al 25, hermano, perdone. Amén. ¿Ya lo encontraron? ¿Encontraron el versículo, hermano? Vamos a dar comienzo. Pues es una lectura. Ahí lo medita cuando terminemos.
Y si gusta, lean al libro de Ezequiel, el de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Lean también a Jeremías. Son libros muy importantes para estos tiempos que están ocurriendo, que todo están aconteciendo. Igual Apocalipsis, para que sea informado y no se deje desviar de la palabra. Si no tiene un contexto bíblico, pues no lo tomemos en cuenta, pero si está en la Biblia, yo creo que el Señor está hablando a la vida de cada uno de nosotros, conforme se nos fue dado estar aquí en la tierra, así vamos a entender. Amén. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí vemos que comenzamos expandiéndonos en cada país, en cada nación, cada estado, el Evangelio, porque así Jesús nos dijo que fuéramos esparcidos por todo el mundo para llevar nuevas buenas a los que no creyeran en Él. Entonces, en el 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Que así, hermano Felipe predicaba a Cristo. Yo creo que cada uno tiene la obligación de llevar el Evangelio a toda criatura, como Dios usó a Felipe en la ciudad de Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, no solamente, hermano, fue usado a través de la palabra que Dios le daba, sino que veían señales a través de él, de Felipe, que predicaba. Dios le mostraba señales a la ciudad donde él habitaba en ese momento, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí vemos que cada persona de esa ciudad tenían espíritus inmundos. Si usted vio la anterior prédica, los 7 espíritus inmundos, usted sabe a qué nos estamos refiriendo cuando dice que tenían espíritus inmundos. Y si no, les invito a que lean la prédica. Y salían en el 7 dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando verdaderamente un hijo de Dios es usado por Dios, es ayudador para otras personas, para quitar toda carga que se le fue implantado al ser humano por su pecado. Así, hermanos, para que lo entiendan, vean la prédica de los 7 espíritus inmundos. Ahí lo tengo en las redes sociales, en el YouTube, para que entiendan quiénes son los que estaban contaminados. Pero aquí vemos que Felipe sanaba a los paralíticos y cojos, y ellos se alegraban porque Dios le había quitado esa enfermedad. Así en estos tiempos, hermano, tenemos que dar gritos de alegría con grandes voces de que Cristo viene pronto. Leamos el 8, hermano.
Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos de que cuando un hijo de Dios es aceptado y acepta al Señor y cree en nuestro Salvador, dice que el Señor los llena de gozo y no hay tristeza en ellos. Entonces necesitamos llevar la prédica a otra gente para que ellos sean sanados, no solamente en enfermedad, sino espiritual, para que Dios llene ese vacío que tienen. Pero el 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. Pues aquí vemos, hermanos, que Simón era un falso profeta, no ejercía la palabra de Dios, sino que hacía milagros por obra de Satanás, porque él estaba infundiendo espíritus inmundos. No solamente él los tenía, sino lo impartía, como vimos anteriormente, a los de la ciudad de Samaria, y que cuando vino Felipe sacó todo lo que tenían en su alma y fueron sanados instantáneamente por la obra de Dios a través de Felipe. Pero Simón, como impartía la magia, ejercía dominio de demonios, y entonces no eran sanos, sino venía maldición porque no le daban el primer lugar a Dios. Por eso Dios mandó a Felipe para libertar a esa ciudad que estaba condenada. Y vemos que Dios estaba haciendo la obra en cada uno de ellos, que estaban gozosos y gritaban de alegría de que fueron libertados no solamente de la enfermedad, sino de los seres demoníacos que no le permitían dormir y eran atormentados. El 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Entonces aquí vemos que todos estaban escuchando a Felipe porque sentían el Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios nos inunda, el Espíritu Santo clama en nuestro cuerpo y nos hace discernir la palabra de Dios con la palabra falsa. Aún siendo repetido lo mismo, Dios se mueve y hace escoger quiénes son de Dios y quiénes no son. Y el 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿A qué se refiere? A Simón. Le ponían atención a Felipe porque no habían escuchado a otra persona hablar de los milagros que hacía Simón, y entonces le prestaban atención a Felipe porque él iba de paso. Entonces en el 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que creyeron a Felipe y abandonaron a Simón. Entonces aquí Simón se dio cuenta que estaba siendo abandonado y que toda la atención la tenía
Felipe, entonces el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba atónito Simón, no solamente porque ya no creían en él, sino también porque hacía milagros en cada persona y él no sabía cómo obtener ese poder de Dios y lo seguía. No lo seguía para ser sano, sino para ser libertado, aunque lo fue porque se bautizó, pero él creyendo que al bautizarse iba a copiar el poder de Dios. Entonces yo me imagino que Simón trató hacer los mismos milagros que Felipe, pero no le salieron. Trató de hacer lo mismo que Felipe, pero la gracia de Dios no estaba en Simón. Entonces dice que siempre andaba con Felipe, pero no para llevarse la gloria, no para llevarse la honra a Dios, sino para gloriarse él mismo y hacer negocio con esas señales de milagros que Felipe hacía. Y estaba atónito el Simón, espantado, porque dijo, ya me ganó mi negocio. Pero aquí vemos en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí mandaron a otros 2 apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es alguien que vio a Jesús. El que no ha visto a Jesús en carne propia, en su vida espiritual, no puede llamarse apóstol. No cualquiera puede ocupar ese mandato. Habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, en el 15, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Pues aquí ya no está hablando de Simón, sino que vieron los milagros que hacía Felipe y que los apóstoles, oyendo que habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. En el 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando tú eres creyente, tú tienes que orar para recibir el Espíritu Santo. Por eso se llega a la iglesia, por eso se alaba a Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos hace discernir lo bueno de lo malo y sabemos que todo sale para bien. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí estamos viendo que no habían recibido el Espíritu el pueblo, la ciudad, que nada más habían recibido el bautismo. El 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando tú impones mano es porque te consagraste para Dios, te purificaste, dejaste el pecado, dejaste de ver la televisión, dejaste de ver lo que a ti te gustaba y te entregaste con pura Biblia, hiciste ayuno, estuviste intercediendo día y noche, oraban
antes de imponer la mano, se preparaban, se consagraban para Dios, para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y ellos mismos impusieran el Espíritu Santo en otro y fuera sido sanado el que estuviera enfermo o afligido de corazón. 18 decía. Entonces, vamos a repetir 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ya no aguantaba Simón, que no solamente Felipe estaba en la ciudad, sino que le habían traído a Juan y a Pedro. Él se sintió amenazado y él quería tener la misma gloria de Dios, quería tener el mismo poder y autoridad que esos hombres que Dios había mandado a la ciudad, porque ya estaba prácticamente derrotado. Y eso es lo que está pasando en estos días, que mucha gente ha sido engañada por falsos profetas, por falsos pastores, y vemos que los que decían que pactan con dinero y vas a ser sano, ya no son sanados. Sabemos que ya no se pueden curar. Entonces se levantaron los verdaderos hombres de fe, predicando el evangelio con poder, sanando a toda criatura y toda enfermedad, todo espíritu inmundo, y se quedaron atónitos en estos tiempos porque descubrieron quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. No voy a mencionar ninguno, pero sabemos a qué nos referimos. Mucha gente en las redes sociales atacando a diversos pastores que en algún momento se vanagloriaron con el dinero y con el poder que no tenían, sino eran manipulados por seres demoníacos. Pero los verdaderos hijos de Dios están a disposición hoy en día para llevar nuevas buenas de la palabra de Jesús. Así que vemos que Simón le ofreció dinero a Felipe, a Juan y a Pedro, diciendo en el 19, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Se quería llevar la gloria que solamente era de Dios. Entonces en el 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí vemos que Pedro le dice a Simón que el don de Dios no se obtiene con dinero. Eso te lo da el Señor, te lo revela a través de la oración, a través de leer su palabra, que meditando de día y de noche. Aquí vemos que Simón ya no aguantaba más y quería recibir algo por agarrarlo de juego y engañar al pueblo a su conveniencia. Pero aquí vemos que Pedro se para firme y le pone un alto a Simón, diciéndole, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no solamente eso, sino que el 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Imagínate avergonzado Simón en la multitud,
que Pedro le dijera: tu corazón no está entonado con el de Dios. Tú quieres vanagloriarte para engañar a la multitud, le dijo. Avergonzado entre todo el pueblo, atónito, desesperado, porque ese era su trabajo, con eso comía, pero al ser descubierto no pudo hacer nada más que quedarse callado. Y no solamente Pedro le dijo así, veamos el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A veces sabemos lo que estamos haciendo, a veces estamos pecando y Dios te dice: yo peso los corazones y yo sé que tu corazón no es recto delante de mi presencia. Avergonzado Simón, no solamente en la multitud, sino que se había quedado sin nada y ya el pueblo no le creía. Y no solamente, sino que lo avergüenza de que sus pensamientos y lo que él quería hacer no era la voluntad de Dios. Prácticamente le dijo que era un hechicero, era un falso, y que esas obras que hacían eran de las tinieblas. Y el 23 dice: porque en hiel de amargura, leamos el 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bien avergonzado Simón. Respondiendo entonces Simón en el 24 dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Al ser descubierto, ¿qué hace el mentiroso? ¿Qué hace el engañador, el estafador, el ladrón? ¿Qué hace? Se humilla delante del que los descubrió. Saben que el dinero lo tiene y dice: sí, es cierto, aquí está, perdóname para no ir a la cárcel. El ratero se ve atrapado y ¿qué hace? Les hace súplica y mención para no ser trasladado a la cárcel. Para poner un ejemplo, así se sentía Simón. Estaba acorralado, estaba siendo asfixiado porque mandaron la verdad y él no sabía dónde esconder la cara. Sentí una vergüenza. Entonces Simón, yo me imagino, no porque lo sintiera de corazón, sino porque había sido descubierto en su mentira, dijo en el 24: rogad vosotros por mí al Señor, que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y entonces, como sabemos, Dios perdona, Dios es consolador, Dios nos da otra oportunidad si nos arrepentimos. Y el 25: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pues hermanos, prepárate a predicar la palabra, tú que conoces la verdad. Sintonízate, alíñate con el mandato de Dios para que Dios obre en tu vida. Espero que sea de bendición Hechos 8 del 12 al 25, del 4 al 25, hermano, y que meditemos
día tras día en la lectura bíblica y para que Dios nos use y nos quite esa arrogancia de nuestros pensamientos y de nuestro corazón y dejemos nuestra mala manera de vivir. Que el Señor sea nuestro único Dios porque Él es celoso en todo. Él quiere llevarse la gloria porque muchos están adorando a la Santa Muerte, muchos están adorando un ídolo de piedra, un ídolo de madera y no le están dando la gloria a Dios. Y Dios está celoso porque su pueblo no se humilla delante de su presencia. Y seguimos viendo que Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Va a haber un tiempo que ya no va a haber palabra de Dios, porque ese lugar lo va a ocupar el de las tinieblas, pero mientras tanto, seguir el Evangelio y predicar a toda criatura, sea niño, sea adulto, sea joven, para que todos procedamos a una eterna vida con Jesús allá en el cielo, porque la segunda muerte es eterna, mas el que no cree en Dios vive una eternidad sin Jesús y será lanzado en el lago de fuego, donde ya no va a reencarnar en la segunda vida, mas el que cree en Dios vivirá eternamente. El que vive justamente, sus pecados se le serán perdonados y no se acordará más. Mas el que esté escrito en el libro de la vida vivirá junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a cantar un nuevo corito. Amén. Le dejamos con Juan, va a hacer la oración y luego los coritos que lo hacemos de corazón. Amén. Dice aquí, conforme a su palabra, que le dé ánimo y fuerza para que siempre diga y haga lo bueno y agradézcale con el corazón que usted fue elegido y separado para Él. Pídale que su confianza en Él siga creciendo y al interceder por otros salvos y no salvos, que el Señor le conceda estas peticiones a su favor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día, Señor, sea usted el que le dé las buenas, Señor, noticias a su pueblo, Padre. Que siga fortaleciendo sus vidas, Señor, de cada alma, de cada hermano que nos ve, Señor, a través de este medio. Que sea usted a través de su Espíritu Santo guiándonos cada día, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Que en las iglesias, Señor, sean hacedoras de tu palabra y no solo oidoras, Señor, sino que verdaderamente vívanos, Señor, tu palabra, porque sabemos que tú has de venir, Señor. Que también te pedimos, Padre, que las palabras, Señor, que hablan tu siervo, Padre, que seas tú, Señor, dando la palabra de consuelo a aquellos que lo necesitan, y que nos ayude, Señor, en pasar cada nivel, Señor, de en gloria, Señor. Síguenos llevando cada día, Señor, en gloria y en victoria, Señor. Pero ayúdanos a consagrarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nosotros vivamos, Señor, el Evangelio, que vivamos todo lo que hacemos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pido, Señor, de igual manera, que tú bendigas a todos los siervos de la tierra, Señor, que donde quiera que se encuentren ellos, Señor, llevando tu mensaje, tu palabra, Señor,
Te pido que tú los guardes, los protejas, Señor, de todo mal. Por mi hermano Sergio Palacio, que es tu siervo, Padre, ayúdalo, Señor. Síguele abriendo puertas, Señor, a tu siervo, Padre Santo. De igual manera a mi hermano Pedro Salaya, su esposa, Señor, de Acayuca en Veracruz. Que tú seas, Padre, que en esos lugares donde ellos vayan, Señor, que tú les sigas abriendo puertas, Padre, para que el Evangelio, Señor, sea llevado por todo el mundo, Padre. Ayúdalo, Señor, fortalece sus vidas y bendice a cada uno de mi familia, de Veracruz, de allá de Las Choapas, por mis hermanos, Señor, que se congregan en la iglesia Sinaí, y por todo y cada uno de ellos, Señor, te pido que tú los fortalezcas allá donde están, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Así vamos a cantar una alabanza, hermano, para la honra y gloria de nuestro Dios. Estén pendientes, ahorita vamos a cantar Gloria al Señor. Tú eres el que va. ¿Qué? Ahí se está. Ay. Hermano, vamos a cantar Cuando allá se pase lista, número 20. Busquen en el himnario, Triunfo y Gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene en aquel día final, en aquel alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Amén. Gloria a Dios. Es todo por la gloria de Dios por el día de hoy. Espero y sea de bendición. Compartan, denle like, suscríbanse para recibir notificaciones en la campanita y ser el primero en verla. Amén. Den sus comentarios. Suscríbanse. Amén.